Oda Nobunaga. Un nombre susurrado con miedo y admiración. Fue una fuerza de la naturaleza que buscó unificar Japón. Durante una época de guerra constante, se levantó para desafiar el viejo orden. Su visión era un Japón unido y pacífico. Nobunaga era una figura compleja. Era conocido por su brillantez militar, pero también por su crueldad. Era un maestro estratega, un guerrero hábil y un líder visionario. También era un tirano que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. La historia de Nobunaga es una de ambición, guerra y, en última instancia, tragedia. No viviría para haber cumplido su sueño, pero su impacto en Japón sería innegable. Preparó el escenario para la unificación de Japón y el comienzo de una nueva era. Para entender a Nobunaga, primero debemos entender el período Sengoku. Esta era, que abarca desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XVII, fue una época de caos y agitación. Imaginen un Japón fracturado. Señores feudales, llamados daimyo, controlaban pequeños territorios. Estaban constantemente en guerra entre ellos. El emperador tenía poco poder real. La gente común sufría bajo el peso de un conflicto interminable. Este era el mundo en el que nació Nobunaga. Era un mundo que había olvidado la paz. Solo los fuertes podían sobrevivir. Y Nobunaga estaba decidido no solo a sobrevivir, sino a conquistar. Nobunaga nació en la provincia de Owari en 1534. Su padre era un poderoso daimyo. Incluso cuando era joven, Nobunaga era conocido por su inteligencia y su desprecio por la tradición. Rápidamente se ganó la reputación de ser excéntrico e impredecible. Abrazó nuevas ideas y tecnologías. Se rodeó de personas capaces, independientemente de su posición social. Cuando murió el padre de Nobunaga, enfrentó resistencia de su propia familia. Luchó duro para consolidar su poder. Derrotó a sus enemigos y se aseguró su posición como jefe del clan Oda. Este fue solo el primer paso en su gran ambición de unificar Japón. La batalla de Okehazama en 1560 consolidó la reputación de Nobunaga como un brillante líder militar. Imagawa Yoshimoto, un poderoso daimyo, dirigió un ejército masivo hacia Kioto. Kioto era la capital, y tomarla sería un paso importante hacia el gobierno de Japón. Las fuerzas de Nobunaga fueron superadas en número. Sin embargo, mantuvo la calma y ideó un plan audaz. Esperó a que una fuerte tormenta oscureciera sus movimientos. Luego, con una pequeña fuerza de élite, lanzó un ataque sorpresa al campamento de Yoshimoto. El ataque fue rápido y decisivo. Yoshimoto, tomado por sorpresa, murió. El ejército de Imagawa fue derrotado. Esta asombrosa victoria conmocionó a Japón y estableció a Nobunaga como una fuerza importante en los estados en guerra. Sección 5. La batalla de Nagashino. La pólvora cambia la guerra. Nobunaga comprendió el poder de las nuevas tecnologías. Fue uno de los primeros líderes japoneses en adoptar plenamente el uso de armas de fuego. Esto le dio una ventaja significativa sobre sus enemigos. La batalla de Nagashino en 1575 demostró la devastadora eficacia de las armas de fuego. Nobunaga se enfrentó al clan Takeda, famoso por su temible caballería. Nobunaga colocó a sus arcabuceros en líneas detrás de barricadas de madera. Cuando la caballería Takeda cargó, se encontraron con una devastadora descarga de disparos. La batalla fue una victoria decisiva para Nobunaga. Marcó un punto de inflexión en la guerra japonesa, marcando el comienzo de la era de la pólvora. Sección 6. Innovaciones en la guerra. Adaptarse para sobrevivir. El genio militar de Nobunaga no se limitó a las armas de fuego. Revolucionó la guerra de asedio. Construyó poderosas fortalezas que eran casi impenetrables. También desarrolló nuevas tácticas para atacar castillos enemigos. Sus ejércitos eran muy disciplinados y estaban bien equipados. Entendió la importancia de la logística. Se aseguró de que sus tropas tuvieran los suministros que necesitaban para luchar eficazmente. Las innovaciones de Nobunaga en la guerra le permitieron obtener victoria tras victoria. Rompió el molde tradicional de la guerra samurái. Demostró que la adaptabilidad y la innovación eran clave para la supervivencia en el panorama siempre cambiante del período Sengoku. Sección 7. El visionario despiadado.
En Ryakuji y el precio de la unidad. La búsqueda de la unificación por parte de Nobunaga a menudo tenía un alto precio. Fue despiadado al eliminar cualquier obstáculo en su camino. No tuvo miedo de desafiar las estructuras de poder tradicionales. Esto lo puso en conflicto con los monasterios budistas, que ejercían una influencia significativa. Uno de los eventos más controvertidos del reinado de Nobunaga fue la destrucción del complejo del templo en Ryakuji, en el monte Hiei, en 1571. El monasterio tenía una historia larga e ilustre, pero también se había convertido en un refugio para los enemigos de Nobunaga. Nobunaga vio el monasterio como una amenaza para su autoridad. Ordenó su destrucción. Miles de monjes fueron asesinados. El incidente conmocionó a muchos. Demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Nobunaga para lograr sus objetivos. Sección 8. Traición y llamas. El incidente en Honnoji. En 1582, Nobunaga había unificado gran parte del centro de Japón. Parecía listo para finalmente lograr su sueño de una nación unida. Pero, ya saben, el destino tenía otros planes. En un giro impactante de los acontecimientos, fue traicionado por uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide. Mitsuhide lanzó un ataque sorpresa contra Nobunaga en el templo Honnoji en Kioto. Nobunaga, tomado por sorpresa y superado en número, quedó atrapado. En lugar de rendirse, eligió morir con honor. Cometió seppuku, suicidio ritual. El incidente de Honnoji envió ondas de choque por todo Japón. El unificador, el hombre que había parecido invencible, estaba muerto. Su sueño de un Japón unificado pareció morir con él. Sección 9. El legado del unificador. Una base para el cambio. A pesar de su muerte prematura, el impacto de Nobunaga en Japón fue profundo. Sentó las bases para la unificación que pronto seguiría. Destrozó el viejo orden, debilitando el poder del daimyo y allanando el camino para un gobierno más centralizado. Sus innovaciones militares y la adopción de nuevas tecnologías transformaron la guerra en Japón. Abrió el país a Occidente, fomentando el comercio y el intercambio cultural. Su reinado estuvo marcado por un florecimiento de las artes y la cultura. Nobunaga fue una figura compleja, una mezcla de brillantez y brutalidad. Fue un tirano despiadado, pero también un líder visionario que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era para Japón. Su sueño de un Japón unificado y pacífico sería realizado por sus sucesores, pero fue su visión y sus acciones lo que lo hizo posible. Sección 10. Toyotomi, Hideyoshi y Tokugawa. Ieyasu, tomando el manto. Después de la muerte de Nobunaga, su leal general Toyotomi Hideyoshi lo vengó y continuó su trabajo. Hideyoshi, un brillante estratega y administrador por derecho propio, completó la unificación de Japón, implementó importantes reformas sociales y económicas. Sin embargo, el gobierno de Hideyoshi sería efímero. Después de su muerte, Tokugawa Ieyasu, otro de los antiguos aliados de Nobunaga, llegó al poder. Ieyasu estableció el shogunato Tokugawa, que gobernó Japón durante más de 250 años. El shogunato Tokugawa puso fin al período Sengoku y marcó el comienzo de una era de paz y estabilidad. Se basaron en gran medida en las bases establecidas por Nobunaga, adoptando sus innovaciones militares y sistemas administrativos. Sección 11. Conclusión. El impacto duradero de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, el rey demonio del período Sengoku, sigue siendo una figura controvertida y cautivadora en la historia japonesa. Su ambición, crueldad y visión dejaron una huella imborrable en la nación. Fue un producto de su tiempo, una época de caos y guerra. Sin embargo, se atrevió a soñar con un Japón unificado y pacífico. Si bien no vivió para ver realizado su sueño, sus acciones allanaron el camino para la unificación que siguió. Su legado sigue fascinando e inspirando. Es recordado como un brillante estratega militar, un tirano despiadado y un líder visionario que ayudó a dar forma al destino de Japón. Su historia sirve como recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros hay quienes se atreven a soñar con un futuro mejor.